Pues bueno, seguimos con nuestra segunda jornada, aquí en nuestra última jornada del evento de aniversario de la Guelaguetza ISO, el Ubuntu ISO. Pues bueno, Lisbeth Soto nos va a hablar acerca de la revisión por la dirección de un sistema de gestión de inocuidad. Adelante, Liz. Para el día de hoy tenemos una jornada bien interesante. Yo sé que hemos hablado mucho de los sistemas de gestión y ahorita en esta nueva realidad que nos aborda, pues hemos venido a ser muy creativos, ¿no? Replanteándonos muchos escenarios que para nosotros estaban siendo dados por sentados. En la mañana de hoy, en este espacio que se nos permite interactuar con ustedes, vamos a estar revisando lo que es, dijéramos, uno de los contenidos medulares o de las buenas prácticas medulares de ISO 22000, como lo es la revisión por la dirección. La importancia que tiene la revisión por la dirección, vamos a estarnos paseando de manera un poco práctica, aun cuando vamos a estar ciertamente viendo el requisito desde la norma de su versión 2018. Y tenemos el siguiente contenido. Vamos a tener una breve introducción a lo que es la revisión por la dirección, la importancia de esta buena práctica dentro del contexto del sistema de gestión de inocuidad. Vamos a ver lo que la norma nos pide como entradas para la revisión por la dirección, lo que también la norma establece que deberían ser las salidas de una revisión por la dirección, y vamos a ver algunos esbozos, algunas conclusiones de por qué es tan importante esta buena práctica. El objetivo fundamental, presentar a ustedes como audiencia un contexto práctico de todo lo que implican los requisitos de la revisión por la dirección en el contexto de una norma de gestión de inocuidad alimentaria como es la ISO 22000 en su versión 2018. Vamos a estar viendo en el requisito 3 o la buena práctica 9.3 de revisión por la dirección algunas generalidades que la norma tiene como estandarizadas en sus deberes. Recordemos que, bueno, el debe es aquel que nos combina a lo que la norma o el estándar establece que debemos cumplimentar. Dice en esa introducción, en ese parafraseo de la norma, que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización, y resalto acá que debe ser intervalos planificados, que debemos asegurarnos de que sea pertinente, que debe ser a revisar la adecuación y la eficacia continua. Si nos detenemos aquí en estas generalidades introductorias, el requisito o la buena práctica habla de tres aspectos importantes: que sea intervalos planificados. Dice por qué, que ya nos está diciendo que debemos tener una buena práctica de revisión por la dirección en un espacio de tiempo, ¿cuál? El que la organización defina. En la ponencia anterior, Mildred decía muy acertadamente que el tema de las auditorías o de los estándares y de revisión de esos estándares, de la aplicación y aplicabilidad de los estándares, ciertamente la organización modela cómo lo va a hacer. ¿Y de qué va a depender eso? De su cultura organizacional, de la naturaleza de sus procesos y de un sinfín de factores que son los que permean en cuál es esa forma de abordar en el requisito. En este caso, ¿cuál es el intervalo planificado? El que la organización defina, pero siempre hablamos de que tal vez la mejor práctica es que por lo menos cuando tenemos requisitos de este tipo, ¿cuál debe ser la frecuencia? Por lo menos una vez al año. De ahí para allá la frecuencia que la organización determine. Que se asegure de la pertinencia de que estamos implementando un sistema de gestión de inocuidad alimentaria a la medida de la organización, pero siempre con un fin muy específico. ¿Cuál es el fin de estandarizar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria? Proteger al consumidor, proteger la marca, proteger el producto. Siempre tengamos presente de que, bueno, todas las normas, seguridad, salud ocupacional, ambiente, cuidan a lo que el fin de la norma está previsto. En este caso que estamos hablando de ISO 22000, ciertamente es la inocuidad alimentaria.
que sea pertinente, adecuado y que su eficacia sea continua, que nos aseguremos de que estemos trabajando en función de lo realmente relevante para la inocuidad. Cuando vemos la norma ISO 22000, 2018 o cualquier estándar, por ejemplo, FSC 22000, son normas eminentemente preventivas, son normas que nos llevan a pensar que si algo potencialmente pudiese ocurrir, ¿cómo podemos controlar, cómo podemos actuar de manera de eliminar, reducir ese peligro inminente que tal vez pueda estar presente y de controlar ese peligro que realmente está presente? Eliminar, reducir, controlar a niveles aceptables todos los peligros reales y estudiar los peligros potenciales, ciertamente, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo? Entonces, si nos sentamos a analizar el contexto de la revisión por la dirección en una norma como la ISO 22000, ¿cuál sería el principal objetivo en la práctica de una revisión por la dirección? Bueno, asegurar, el requisito ya nos lo está gozando, de que sea conveniente, de que sea eficaz, que sea adecuado y que nos garantice que estamos haciendo un ciclo de mejora, que no nos detengamos. Si nos ponemos a analizar todo lo que ha pasado en este 2020, no imaginaríamos que estuviéramos haciendo, por ejemplo, una auditoría virtual de inocuidad, ¿cierto? Pero muchas veces hemos tenido que echar mano de esas auditorías virtuales, de esas auditorías remotas, para poder comprobar que un estándar o un requisito o una buena práctica se está siendo aplicada y cumplida. Eficientemente todas las normas con el enfoque de alto desempeño, pues ciertamente la mejora es esa que nos lleva nuevamente a revisar todo el ciclo de implementación, todo lo que hemos hecho bien, a mirarnos en retrospectiva, pero también en prospectiva, para ver qué de lo que hicimos nos sirvió, qué no nos sirvió tanto y qué de esos elementos de entradas o salidas que nosotros tuvimos en nuestro sistema de gestión, pues nos sirven y que los podemos potenciar. Aprendizaje, por el ejemplo, en este 2020, imagínense, muchísimo. Y cuando revisamos normas ISO, estándares ISO, estos procesos de alto nivel que nos conllevan ahora a ver el contexto de la organización y cómo la organización se mueve en un ambiente distinto, por ejemplo, en este año, entonces, ¿cuánto nos ponemos a reflexionar de cuánto es el aprendizaje que nosotros tenemos que introducir a nuestro sistema? ¿A cuántas reingenierías de pensamiento tenemos que ir? ¿Y a cuántos replanteamientos para hacerlos eficaces y eficientes nosotros tenemos que redirigirnos? Entonces la revisión por la dirección tiene ese peso en sus hombros, revisar todo eso, echar mano de todo lo que ocurrió, revisar qué está pasando en la organización para poder, con todo ese cúmulo de información, de datos, de eventos, de situaciones circundantes, yo voy a aprovechar mejor mis recursos, voy a aprovechar eficientemente más mis recursos y voy a hacer sostenible mi sistema. Hacer sostenibilidad en un ambiente tan cambiante como lo fue este 2020, que pudiéramos decir marca el antes y después de los estándares, de las implementaciones inclusive, entonces son todo un reto, pero un reto bien dinámico y dijéramos bien provechoso para el que sabe aprovechar oportunidades. Si vemos las entradas de la revisión por la dirección, dice la norma que hay elementos que tienen que estar contundentemente colocados como entradas para la revisión. Primeramente, la norma dirige a los resultados de revisiones anteriores. ¿Qué pasó en el periodo anterior de análisis para la organización? Vuelvo y les repito, puede ser que analicemos la revisión por la dirección en la frecuencia de tiempo de un año, puede ser menos, ¿sí? Hay empresas que yo he conocido que tienen una revisión semestral, por ejemplo, que la hacen junto con la operación, junto con el negocio. El estilo de la organización dirige cómo lo va a hacer.
Lo importante es que se efectúe y que saquemos las lecciones aprendidas de esas revisiones y que lo que proyectemos vaya en función de la realidad también secundaria. Dice que sí y solo sí tiene que haber resultados de revisiones anteriores, llámense de cualquier espacio o lugar que la organización lo defina, pero tienen que estar analizados, tienen que analizarse los cambios dentro y fuera de la organización y ya como requisito dentro del mismo capítulo 4 de la norma, pues también está el análisis del contexto, tiene que haber como entrada para la revisión qué cambios se han dado en el contexto de la organización. Recordemos que cuando hablamos de contexto analizamos tanto las situaciones internas pero también las externas, ¿no? Entonces, sí, vaya que sí han habido situaciones de influencia externas para las organizaciones en este año, por ejemplo, y de aquí en lo sucesivo. Debe analizarse el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, cómo cerraron esos indicadores que dieron paso a poder medir cómo estaba funcionando nuestro sistema de gestión de inocuidad, bien sea que tengamos indicadores de proceso o indicadores de gestión, pero es importante que eso sea revisado. La norma abre aquí en el desempeño y la eficacia, abre algunas mediciones o algunos factores que deben ser incluidos dentro del desempeño y la eficacia, ¿no? También una de las entradas para la revisión por la dirección es que tan adecuados son nuestros recursos, si son suficientes lo que tenemos. Cuando hablamos de recursos debemos hablar de todo, el talento humano principalmente, la infraestructura, todo lo que es capacitación, entrenamiento del personal, desarrollo de las competencias. Dijéramos, si me ponen a medir cuál es la variable más importante que debemos nosotros tener vista dentro de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, la gestión humana. La revisión por la dirección en un contexto de ISO 22000 requiere profundas desarrollo de competencias dentro, por ejemplo, de un equipo de inocuidad, dentro de los operadores que hacen parte clave de la implementación o del control operacional y así sucesivamente, que nosotros sepamos identificar no solo que sean los recursos tecnológicos tal vez, ¿no? Sino que también nos aboquemos a que el factor, el elemento humano es vital para esta exitosa implementación o sostenibilidad del estándar. En las situaciones de emergencia, retiro, recuperación de productos, recordemos que estamos viendo la norma ISO 22000, todos los manejos de crisis que tengan que ver con productos, todo lo que no hicimos bien, que no pudo salir tan bien, nosotros debemos allí incluirlo como revisión. Todo lo que es el proceso comunicacional, tanto interno como hacia afuera, cómo la organización llevó a cabo ese proceso interno de comunicación, cómo fuimos desplegando esa comunicación, cómo el que percibe esa comunicación la percibe. Y aquí yo me detengo un poquito porque a veces pensamos que comunicar es simplemente desplegar una comunicación que viene de la alta dirección o dijéramos, el staff. No, nosotros tenemos que asegurarnos que ese proceso comunicacional está realmente siendo efectivo, que nosotros tengamos ese feedback y sepamos acertadamente y empáticamente cómo está permeando la comunicación dentro de la organización. Y ni hablar de las comunicaciones externas. Les pongo, por ejemplo, un tema importante en nuestro país, es el tema de comunicaciones externas, cómo nos comunicamos hacia los entes gubernamentales, hacia nuestros stakeholders, nuestros proveedores, nuestros contratistas, nuestros vecinos. Recordemos que ahora dentro del contexto de la organización, nosotros tenemos que encargarnos de identificar muy bien cuáles son esas partes interesadas. El tema comunicacional tiene que abarcar todo este amplio espectro de partes interesadas que nosotros hemos hecho la tarea de investigar y de
y identificarlas correctamente. Las oportunidades de mejora continua. ¿Qué hicimos bien y podemos hacerlo mejor? ¿O qué hicimos también y nos toca replantear la estrategia? ¿Cierto? El desempeño de los objetivos, las métricas que nosotros hemos definido como objetivos de la organización para el sistema de gestión de inocuidad, nosotros tenemos que ser muy juiciosos, muy disciplinados para poder analizar cuál fue la tendencia, cuál fue el desempeño, el indicador fue acertado, sí o no, debo ingeniarme con otro indicador operacional o estratégico que me permita asegurarme de que el sistema de gestión de inocuidad está dando los resultados acertados. Eso como entrada, básicamente, este conjunto de elementos y si bien vamos a ver, pues también están una salida, ¿no? De la revisión por la dirección y bueno, simplemente las salidas tienen que abordar la mejora. Nos habla la norma de que las decisiones y las acciones relacionadas con las oportunidades de la mejora continua deben estar identificadas como salidas. Toda necesidad de actualización, cambios en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, identificación de esos recursos, lo que vimos al inicio como entrada, nosotros tenemos ya que poner un plan en esa salida. ¿Cuántos recursos? ¿Dónde van a ir colocados? ¿De qué manera estratégicamente ellos van a ir colocados? ¿Dónde identificamos que estaban esas vulnerabilidades? ¿Será que esa vulnerabilidad que pudimos identificar requiere un recurso adicional? Todo esto es tarea de la dirección. Todo esto es el trabajo que en forma sistémica la revisión debe fundamentar, debe consolidar y debe tomar para su efectivo trabajo. La revisión de la política y los objetivos de inocuidad, cuando vemos el capítulo de política de la inocuidad, donde se define que debe haber una política y ciertamente unos objetivos alineados a esa política, pues ciertamente es una parte muy importante. Es este el espacio de revisión por la dirección donde se puede hacer el replanteamiento de la política, si es adecuada, si cumple con todos los requisitos, si cumple con toda la experiencia que nosotros acumulamos, si en esa revisión anterior que hicimos nosotros y que vimos cómo fue el desempeño del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, eso requiere que esa política tenga un alcance distinto, tenga una reingeniería distinta, tenga una redacción más inteligente, más amplia, más acertada al dinamismo y al cambio. Y bueno, también la organización dice el estándar, como todo estándar debemos ciertamente mantener la información documentada de todo lo que ocurre en nuestro sistema. Nosotros tenemos, además una buena práctica, el mantener información documentada clave. Si nosotros hacemos la revisión por la dirección, o ustedes en sus organizaciones hacen la revisión por la dirección, una forma de agenda, convocan al equipo, pues ustedes tienen que tener ciertamente sus minutas, sus informes de revisión, todo lo que es el catálogo de información que se manejó dentro de la revisión por la dirección debe estar bien resguardada, dijéramos, ¿no? Algunas personas cuando estaba preparando esta ponencia también, este corto intercambio, me preguntaban, bueno, pero ¿quién hace la revisión por la dirección? La dirección, ciertamente, ¿no? Solo que, bueno, la dirección convoca a todos a todo su equipo para que pues ciertamente reflejen qué fue lo que se hizo, cómo manejaron cada dueño de proceso esos recursos que se les asignaron y simplemente es una convocatoria al equipo de trabajo. Entonces, ¿quién consolida la revisión por la dirección? La dirección. ¿En quién se apoya la dirección para, dijéramos, estructurar organizadamente todo lo que es el proceso de revisión? Bueno, puede ser en el líder del equipo de inocuidad. Recordemos que en el marco de la ISO 22000, el líder del equipo de inocuidad toma una relevancia muy importante y bueno, puede hacerse eco de que esa figura apoye lo que es
organización, pero es un requisito o una buena práctica que es manejada desde la dirección. Debe ser así porque es quien ve todo, es quien ve el sistémico de la organización, es el que sabe cómo va a administrar eficientemente esos recursos o al que se le demanda que ciertamente dé cuentas por ello, ¿no? Entonces, debe estar allí, él debe liderar como rol, debe liderar, debe estar presente, no hay revisión por la dirección sin el director. Eso de que no, el director no está, la revisión vamos a hacerla, no, él es el quien debe liderar, es la función que debe liderar. Bueno, si vemos algunas conclusiones de la revisión por la dirección como proceso medular, como proceso de gestión, como proceso relevante en la gestión de alto desempeño, la revisión por la dirección es un proceso que es requerido para estar informados y conscientes de lo que ocurre con el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria en toda la organización, conocer qué está pasando con el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, informarse, a lo mejor llega y hay algo que de lo cual no sabía. Bueno, este es el espacio para el que sepa, aun cuando la buena práctica debe ser que él esté permanentemente informado. Revisar el desempeño del sistema de inocuidad alimentaria, como les decía, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien y qué definitivamente no nos salió bien. Es el momento para rehacer estrategias, es el momento para revisar planes, es el momento para la proyección en todos los espacios operativos o de mejora, de gestión. Ese es el momento. Promover, priorizar y atender el ciclo de evolución del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Todo el sistema de gestión evoluciona. No es lo mismo ver una empresa cuando está haciendo los pininos de una implementación que cuando ya tiene unos 2, 3 años, 8, 10 años implementando un sistema de gestión. Y en inocuidad alimentaria los ciclos son cada vez más ascendentes, son más retadores. ¿Sí? Vienen normas que uno dice, esta norma es más completa y cada día nos abocamos a ser más y más amplios en nuestro análisis y en la profundidad de los análisis, ¿no? Siempre, yo digo que le digo siempre a las personas cuando estoy en una formación y le hablo a muchachos que están iniciando, profesionales, o a los que no están iniciando y simplemente están en la organización, que lo bonito del sistema de gestión de inocuidad alimentaria es que tiene una parte muy noble, porque una es el cumplimiento, la decisión de estandarizar es voluntaria, pero la inocuidad, así como la seguridad y salud ocupacional, tiene una parte muy noble que va al ser humano, porque nos convertimos en homicidas cuando estamos en un sistema de gestión de inocuidad alimentaria que no garantizamos. Y yo siempre le digo, por ejemplo, en inocuidad a los muchachos que me toca formar, si usted no tiene el cuidado de la inocuidad, mejor haga tornillo, pero no haga productos alimenticios, porque se trata de la inocuidad, de la salud del consumidor. Entonces, bueno, este es más o menos lo que quería compartir con ustedes, Edgar. Gracias por la oportunidad y aquí estoy a la disposición de ustedes. Gracias, Liz. Mis contactos por allí. Adelante. Sí, adelante, Liz. Sí, allí están ya mis contactos y me quedo por alguna inquietud que tú o el equipo quisiera compartir. Mira, aquí tenemos una pregunta de Ana Kim. Dice, ¿las juntas del sistema de gestión pueden ser consideradas como revisión por la dirección o debe ser una reunión específica para eso? No te copié muy bien. A ver, sí, nos preguntan que si las juntas del sistema de gestión pueden ser consideradas como revisión por la dirección. Las juntas. Depende, sí, como la organización lo defina. Si hay temas relevantes en esa junta que tocan alguna de estas entradas que pudimos ver,
pueden ser consideradas como mini revisiones por la dirección. Como les digo, hay muchas formas de hacerlo. Yo conocí empresas que hacen revisiones trimestrales de la dirección, pero hay una gran convocatoria final que es la revisión por la dirección, pudiéramos decir anual, ¿sí? La organización lo defina. Si se tocan los aspectos relevantes que el estándar pide como entrada y se determina que también están habiendo salidas que el estándar requiere, válido. La organización. Ok, Liz, aquí hay otra. Mira, dice, excelente ponencia. Neida igual, comenta excelente ponencia. Dice José Enrique, una pregunta. Si es un sistema de gestión integrado, ¿recomendarías hacer un sistema de seguridad alimentaria aparte o junto con otros sistemas? La buena práctica es hacer revisiones integradas de gestión, solo que se pueden tornar muy pesadas, ¿no? Entonces hay que buscar la estrategia, la mejor forma de poder hacer una revisión que no sea tan pesada, pero conozco organizaciones que la hacen de manera integrada y son muy beneficiosas, muy beneficiosa, pero tal vez al entrar al tema de control operacional, las métricas, puede tornarse un tanto pesada, pero sí se puede hacer. Ok, aquí comenta José Enrique, una falsa creencia es que debe ser anual, puede ser semestral o trimestral dependiendo del tamaño de la organización. Ya lo hablamos suficientemente, creo. Dice, excelente ponencia, dice Elba Escobar. Creo que son todas las preguntas. Pues muchas gracias, Liz, por compartirnos Gracias a parte de ti, tu Edgar, conocimiento. equipo, usted muy bien. Sí, muchas gracias. Te mandamos un abrazote hasta Venezuela.